¿Quieres saber todo sobre agujas de cartucho para tatuar, como son tipos, medidas, calibres y tapers? Quédate en este video que te cuento todo lo que necesitas saber acerca de agujas de cartucho para tatuar. Disforia. Hola, soy su amiga Disforia. En este video vamos a hablar acerca de todo lo relacionado con agujas de cartucho para tatuar, ya que hay muchas variantes que mucha gente no conoce y no toma en cuenta para hacer sus trabajos de una mejor manera. Mucha gente piensa que únicamente podemos diferenciar las agujas por su tipo y por el calibre, o sea, por cuántas agujas tiene en su punta la agrupación de dicho cartucho o de dicha aguja tradicional, y no es así. Hay más variantes que debemos de tomar en cuenta para saber qué aguja de cartucho es mejor para trabajar en distintas técnicas y distintos estilos. Vamos a empezar viendo los 4 principales tipos de agujas que vamos a encontrar, tanto en cartuchos como en varilla tradicional. Empezamos con las agujas RL o Round Liner, que son agujas para hacer línea. Tenemos las agujas RS o Round Shader, que son agujas para hacer sombra. Tenemos las agujas M1, también conocidas como Magnum, que son agujas para hacer relleno y color sólido. Y tenemos las agujas RM o Round Magnum, que también van a servirnos para hacer color y relleno sólidos, pero también nos van a servir para hacer difuminados o sombreados, por ejemplo en el realismo. Más adelante vamos a ver por qué, ya que les voy a desglosar los detalles de cada una de estas agujas. Las agujas RL son agujas que tienen una agrupación cónica y su agrupación viene en cilindro, o sea, en una forma cilíndrica o redonda, para que cuando nosotros tracemos nos deje una línea bien firme, a diferencia de las agujas RS. Este tipo de agujas también vienen en forma cilíndrica, pero su punta no viene en forma cónica, sino en forma paralela. Vienen más abiertas sus agujas y separadas entre ellas, para que cuando nosotros estemos haciendo un sombreado nos difumine la tinta que está dejando, a diferencia de las agujas RL, que con la punta cónica nos van a dejar líneas firmes y va a ser muy difícil hacer sombreados, a diferencia de las agujas RS, que por su forma, al estar sombreando, van a permitirnos ese movimiento entre las agujas que van a tener la función de un pincel, que va a hacer dejar la tinta más difuminada a la hora de estar tatuando. También vamos a encontrar otra diferencia, que en este caso, por ser agujas de cartucho, no vamos a alcanzar a distinguir muy bien aquí, pero por acá les voy a dejar un video donde hablo acerca de estos 4 principales tipos de agujas, pero en varilla tradicional, ya que esas varillas, al estar descubiertas, podemos ver mejor los detalles de los que les voy a hablar. Por ejemplo, la aguja RS tiene la soldadura más atrás. ¿Para qué? Para que nuestras agujas, al estar separadas y menos sostenidas por la soldadura, van a poderse mover, van a tener ese juego que necesitamos para hacer ese brucheado, ese pincelado a la hora de sombrear, algo que las agujas RL no tienen, ya que esas agujas tienen la soldadura más adelante y sus agujas quedan más firmes. Por eso a la hora de tatuar no tienen el mismo juego que una aguja de sombra y las líneas quedan firmes. Después vamos a pasar con las agujas M1. Como ya les comentaba, estas agujas sirven para hacer relleno y color sólido. Este tipo de agujas vienen con la agrupación en 2 capas. Vienen planas, como se pueden dar cuenta, y como se puede ver aquí, dependiendo el calibre de la aguja, va a ser el número de agujas que tenga, pero siempre va a tener una capa encima y otra capa abajo. Y aparte tienen la punta plana, a diferencia de las Round Magnum, y son muy similares a las agujas RM. Realmente no varían tanto. Las agujas RM, de igual forma que las agujas M1,
vienen en dos capas, en una forma plana, pero su punta no es plana, su punta es curveada. No sé si alcancen a ver que su punta no es completamente recta, sino que tiene una forma curva. Este tipo de agujas también son conocidas como lengua de gato, por esa forma curveada que tienen en el extremo de sus agujas, y nos van a servir tanto para relleno sólido y color como para ser sombreados, ya que su punta redonda nos va a permitir difuminar un poco el color que estamos aplicando. Estas agujas causan un poco menos de dolor, o al menos eso es lo que mucha gente dice. Yo no he notado esa diferencia entre ellas y las M1, pero eso es lo que muchos dicen. No nos vamos a centrar en eso, sino ver para qué son cada uno de los tipos de agujas que vamos a encontrar. Una vez que ya conocemos toda esta información, vamos a continuar con los calibres. Los calibres de agujas van a variar un poco dependiendo el tipo de aguja que sea. Las agujas RL van a comenzar desde el calibre 1, lo que quiere decir que únicamente van a tener una aguja en su punta y van a ser la línea más fina que existe. Después sigue la del 3 y así van a ir aumentando en números nones. Primero la del 1, luego sigue la del 3, la del 5, la del 7, la del 9, la del 11, etc. El número nos va a indicar cuántas agujas hay en la punta y el grueso que nos va a dar para esa línea que queremos. Si queremos la línea más fina, vamos a ocupar 1 RL. Si queremos líneas gruesas, podemos ocupar, por ejemplo, 11 RL, que va a tener 11 agujas agrupadas en su punta y va a dejar, por tanto, más tinta a la hora de ir tatuando. Después vamos a pasar con las agujas RS. De igual manera, como ya les comentaba, las agujas RS y las agujas RL vienen en cilindros, así vienen acomodadas sus agujas, pero las RL tienen una punta cónica que nos va a permitir mejores líneas, y estas tienen una punta paralela donde las agujas vienen separadas, lo que nos va a permitir mejores sombreados o difuminados. Pero los calibres son los mismos, a excepción del calibre 1, que en las agujas para sombra RS no existe. Las agujas RS empiezan desde el calibre 3, 3 agujas en su punta agrupadas, y de igual manera van a ir aumentando en números nones. Después sigue la del 5, la del 7, la del 9, la del 11, etc. Dependiendo de igual forma el número de agujas agrupadas en su punta, va a ser el espacio que abarque a la hora que estemos tatuando. Ahora vamos a ver las agujas M1. Este tipo de agujas, como yo ya les comenté, vienen en dos capas y por lo tanto no nos van a permitir empezar desde el calibre 3. Las agujas M1 y las agujas RM van a comenzar desde el calibre 5 porque nos van a poner 3 agujas arriba y 2 agujas abajo. Vienen en esta posición y así es como las vamos a ir reconociendo, sabiendo que mientras más alto es el calibre, más número de agujas va a tener y más espacio va a abarcar. Como estas agujas únicamente empiezan desde el calibre 5, desde ahí van a ir aumentando en números nones. Están las del 5, que son las más chicas, y de ahí siguen las del 7, las del 9, las del 11, etc. Y podemos encontrar calibres mucho más grandes, como por ejemplo para hacer trabajos de blackout. Podemos encontrar calibres de este tipo de agujas hasta de 45, lo que quiere decir que van a tener 45 agujas agrupadas en una posición plana de 2 capas, y son agujas anchas, las cuales se ocupan para abarcar mayores espacios en poco tiempo e introducir mucha tinta en cada pasada. Yo creo que a muchos hasta aquí todo esto les queda claro, ya sea porque ya sabían o porque ya habían visto alguno de mis videos anteriores donde explicaba esta información básica, pero no es lo único importante que debemos de conocer acerca de las agujas de cartucho. Si queremos adaptarnos mejor a ellas, o mejor dicho, que ellas se adapten mejor a nosotros para trabajar, debemos de saber que no solamente existen tipos y calibres de agujas, sino que también existen medidas. ¿Qué es la medida?
Por ejemplo, podemos tener dos agujas 3RL. Las dos van a tener 3 agujas agrupadas en su punta, pero hay varias medidas. Están las 10 3RL o las 12 3RL, que quiere decir las 10 son más delgadas, son de una medida más delgada. Aunque tienen 3 agujas, van a abarcar menos espacio a la hora de hacer una línea, o lo que quiere decir que van a ser líneas más finas. Y las del 12 también tienen 3 agujas en su punta, pero son más gruesas, van a ser una línea un poco más gruesa. Dentro de estas medidas existen 4 medidas principales: la del 8, la del 10, la del 12 y la del 14. Como ya les mencioné, por ejemplo, una aguja de 14 3RL también va a tener 3 agujas en su punta, pero van a ser más gruesas, no van a estar tan reducidas como una aguja del 8 o una aguja del 10. Eso es algo que cuando vamos empezando no sabemos y no tomamos en cuenta, pero al conocer esa información vamos a poder elegir mejor los calibres y las medidas de nuestras agujas para hacer trabajos más consistentes y acordes a nuestros bocetos, a nuestros esténciles o a nuestras técnicas. Y esto aplica tanto para agujas RL como para agujas RS, agujas M1 y agujas RM. Vamos a tener eso siempre bien claro. Dependiendo la medida de la aguja, va a ir haciéndose más ancha, pero no va a cambiar el calibre, porque el calibre es el que nos va a decir cuántas puntas tiene agrupadas nuestra aguja para poder tatuar. Espero darme a entender y no dejar dudas en ese aspecto. Ahora vamos a ver los tapers. ¿Qué son los tapers? Los tapers son los largos del filo de la aguja, desde donde empieza a hacerse el cono de la aguja hasta su punta. Hay tapers cortos, hay tapers medianos, hay tapers largos y hay tapers extra largos. Mientras más largo es el taper, más delgada va a ser la aguja, pero estoy hablando de cada aguja individual, no de la agrupación. Por ejemplo, en una aguja 3RL, cada una tiene su taper, que es desde donde empieza a hacerse cónica y delgada hasta la punta que se va a clavar en la piel. Entonces, mientras más largo sea el taper, la aguja va a ser más delgada y va a ser más flexible, lo que nos puede servir para hacer trabajos más finos, como el realismo. Mientras más corto sea el taper, obviamente la aguja va a ser más ancha, su filo no va a ser tan delgado y no va a tener tanta flexibilidad. Mientras más corto sea el taper, más nos va a servir para hacer trabajos sólidos, porque no va a ser tan flexible y va a dejar más color. Eso es algo que cuando empezamos no tomamos en cuenta, o de hecho ni sabemos que existe, pero a mí me gusta compartirles toda la información que yo tengo a la mano. Y por último, vamos a ver la variante de los tapers. Ya les mencioné que hay corto, mediano, largo y extra largo, pero aparte de eso también tenemos tapers texturizados. ¿Qué quiere decir? Que nuestras agujas, independientemente del largo del taper, van a tener pequeños orificios que van a retener más tinta de la normal, de la que retiene una aguja lisa. Son agujas con textura. Esas agujas, por lo tanto, a la hora de entrar en la piel, van a llevar mayor cantidad de tinta a ella, porque una aguja lisa solamente jala una cierta cantidad de tinta, pero cuando nuestro taper está texturizado, retiene mucha más cantidad de tinta, y es la tinta que va a dejar en la piel. Por lo tanto, nos va a dar mejores resultados. Pero hay algo que tenemos que tomar en cuenta para usar agujas con taper texturizado, y es la consistencia de nuestra tinta. No todas las tintas están hechas para usarlas con tapers texturizados, ya que hay tintas que al ser muy espesas no van a poder entrar en los orificios del taper y realmente no va a cumplir con su función. Hay tintas que son de una composición más líquida, y esas son las que nos van a servir de mejor manera con las agujas de taper texturizado.
Espero que en este aspecto no haya habido dudas tampoco y haber sido clara a lo largo del video para que ustedes puedan tener toda esta información a la mano y poco a poco ir mejorando sus conocimientos y sus técnicas al conocer de manera completa las funciones y los tipos de equipo e insumos que vamos a utilizar, que en este caso son las agujas de cartucho. Les agradezco por ver mi video, espero que me regalen un like y se suscriban. Gracias y hasta la próxima.